Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas quienes están ingresando a la plataforma ya para participar de este curso latinoamericano de epilepsia dirigido a la comunidad en su tercera versión. El año pasado ya tuvimos las dos primeras versiones y ahora el 2025 tengo el agrado de comunicar que tenemos esta tercera versión que está siendo organizada por Fundemi, la Fundación de Hemisferectomía desde Argentina, uno de los capítulos IBE que tiene Argentina, y también por la Asociación Peruana de Epilepsia, que también es capítulo IBE. Les cuento que este curso tiene opción de certificación, que va a tener una duración de 4 semanas. Nos vamos a conectar todos los días martes en este mismo horario, por alrededor de 1 hora, para ir tocando distintas temáticas. Y al finalizar la última sesión, nos vamos a comunicar con ustedes a través del correo electrónico para que puedan completar una prueba final y de esa forma puedan acceder al certificado que les mandamos en formato digital. Los videos de cada una de nuestras sesiones van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Les vamos a ir compartiendo también los enlaces semana a semana para que puedan ir revisando los contenidos. Quiero también dar un agradecimiento especial al doctor Julio Espinosa, presidente de la Asociación Peruana de Epilepsia, que han estado organizando este curso, y también a la señora María Marta Bertoni, presidenta de Fundemi, capítulo IBE Argentina, que ha tenido la misma labor de organizadora. Antes de iniciar los contenidos de hoy, vamos a escuchar las palabras y el mensaje de la doctora Alicia Bogax, quien es la presidenta del Comité Latinoamericano del IBE, del Buró Internacional de la Epilepsia, que nos quiere dejar un mensaje al inicio de este curso. Estimados amigos, amigas de América Latina, soy Alicia Bogas de Uruguay. Es un placer para mí, como presidente del Comité Latinoamericano del Buró Internacional para la Epilepsia, invitarlos a participar en este tercer curso de epilepsia para la comunidad, organizado en esta ocasión por la Fundación de Hemisferectomías de Argentina y la Asociación Peruana para la Epilepsia, y con la colaboración de la Liga Chilena para la Epilepsia y el patrocinio de nuestro Comité Latinoamericano. Como sabemos, vamos a tratar sobre diversos aspectos de la epilepsia que son de importancia esencial para que podamos manejar nuestra enfermedad o apoyar a las personas con epilepsia de la manera más eficaz. Disfruten, participen y mis felicitaciones por la continuidad de este curso. Ya, dejamos entonces de compartir el video de la doctora Bogax y ya vamos al inicio de nuestro curso. Para eso les voy a presentar el tema de hoy. Esta primera semana el tema es de generalidades de las epilepsias y de su diagnóstico. Vamos a estar hablando de algunas definiciones para comprender mejor la enfermedad, ¿cierto? Cómo se clasifican las crisis y las epilepsias, las etiologías, las causas, algunos datos epidemiológicos, cómo es el diagnóstico, el concepto de diagnóstico clínico, el rol de los exámenes, entre otros contenidos. Para eso nos va a estar acompañando en la primera parte de esta sesión la doctora Caroline Malamud, médico neuróloga, neurofisióloga y docente universitaria en representación de Perú, ¿no? Nos acompaña desde Perú la doctora, y posteriormente voy a dejar con ustedes a la señora María Marta Lizarralde en representación de la Fundación de Hemisferectomía del capítulo argentino de IBE, y ella va a tomar ese rol para conversar con ustedes. Los invito entonces a escuchar atentamente a nuestra expositora y a dejarnos sus preguntas en el panel de preguntas que tiene la plataforma para ese objetivo. ¿Ya? Los dejo entonces con nuestra expositora. Bien, ante todo, buenas noches.
agradecer al comité organizador de este curso y en especial al doctor Julio Espinosa, quien me convocó. Es un honor y un placer estar con ustedes esta noche, esperando poder compartir algunos conceptos claves y responder sus preguntas al finalizar la exposición. Bien, entonces el tema que se me ha propuesto tocar el día de hoy en estos 30 primeros minutos es generalidades de la epilepsia y su diagnóstico. Creo que bueno, es el inicio de todo, entonces vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera, ¿sí? Como para dar un poco el contexto de la epilepsia en la historia se remonta a 4.000 años en Mesopotamia. Inicialmente se describe como una persona con la cabeza que gira hacia la izquierda, con sus brazos y piernas tensas, ojos muy abiertos y de su boca fluye una espuma sin ninguna conciencia. Esta es una descripción que se tiene en la literatura desde ya hace por lo menos 4.000 años, ¿no? 1.000 años después, los babilonios, en su manual Sakiku, que es un manual en donde ellos describen muchas enfermedades, describen a la epilepsia con diferentes tipos de crisis. Utilizan términos como caídas, espasmos, y también se utiliza el término convulsión. No, bueno, este es el Sakiku babilonio, lo ven aquí a su izquierda, y en la parte derecha ven a una mujer, ¿no? Que está en una crisis epiléptica en ese momento, ¿no? Y lo que se creía en ese entonces y hasta ahora en muchas comunidades, lamentablemente, es que los pacientes con epilepsia al momento de tener una crisis estaban poseídos por el diablo, ¿no? Entonces era como una posesión demoníaca, digamos, y había que exorcizarlos. Ahí lo ven al cura, digamos, o a la figura religiosa, tratando de exorcizar a la paciente. Lamentablemente esto continúa en muchas de nuestras comunidades incluso, ¿no? Pero es importante que lo conozcan de esa forma. En Egipto, en el año 1700 a.C., se documenta un caso en el que la estimulación cerebral directa produce una respuesta patológica. Era un paciente que aparentemente había tenido una caída con una fractura de cráneo expuesta y al momento de, digamos, estimular esa parte, había generado una crisis epiléptica, ¿no? Y esto prueba que las crisis son causadas por una disrupción cortical, es decir, una disrupción o un problema en la corteza cerebral. Se describe también en los textos chinos, ya en 770 hasta el 221 a.C., y Hipócrates en Grecia, ya en el siglo V a.C., hipotetiza ya la causa cerebral de la epilepsia, ¿no? Y introduce el término de epilepsia postraumática, es decir, ya la epilepsia es considerada como una enfermedad que tiene digamos, una etiología de alguna disrupción de tipo cerebral. La definición de epilepsia. Es importante hacer la distinción y siempre se hace cuando uno conversa de epilepsia, siempre se hace la distinción entre crisis epilépticas y epilepsia, ¿no? No es lo mismo una crisis epiléptica que la epilepsia como tal. Y ahora vamos a ver la diferencia principal. La crisis epiléptica es una aparición transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica del cerebro. Es decir, muchas neuronas se activan de forma anormal, más que lo excesiva y de forma sincrónica. Y la epilepsia es una enfermedad ya caracterizada por una predisposición persistente a sufrir crisis epilépticas y por las consecuencias que pueden ser neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de una afección como tal, es decir, toda la afección en su conjunto. Entonces, a la pregunta, si he tenido una sola crisis epiléptica a lo largo de la vida, ¿tengo diagnóstico de epilepsia? La respuesta entonces será no. Y esto lo vamos a ir desarrollando más adelante en la presentación. ¿Cómo se define operacionalmente la epilepsia entonces? La epilepsia se define como al menos dos crisis no provocadas o reflejas con más de 24 horas de diferencia, es decir, dos crisis epilépticas que están separadas más de un día.
si un paciente tiene muchas crisis en el lapso de un solo día, no se considera para nosotros los neurólogos como muchas crisis, sino como una sola crisis. Una convulsión no provocada o refleja y una probabilidad de recurrencia similar al riesgo de recurrencia general. Es decir, aquí viene la segunda parte que habíamos hablado al inicio, es que exista una predisposición a desarrollar más crisis después de 2 crisis no provocadas y que ocurran, y acá ya hay una línea de tiempo, en los siguientes 10 años. O la tercera, para la definición operacional, es que podamos diagnosticar un síndrome epiléptico. Y ahora pasaré, pues, entonces a hablar un poquito sobre lo que son o cómo se definen los síndromes epilépticos. Y aquí está. Esta es una publicación actual sobre los síndromes epilépticos. Acá a la izquierda ven lo que vendría a ser un síndrome epiléptico. Tiene características eléctricas y clínicas definidas y esto lo hace un síndrome. Entonces, de una entidad menos específica, que la vemos aquí a la izquierda, pasamos a una entidad más específica con un pronóstico conocido, con comorbilidades asociadas y probablemente con una etiología única o una etiología conocida. Entonces, tratamos de hacer una unidad entre todas estas 3 de aquí, pronóstico, comorbilidades y etiologías, para poder unificarlas y poder, digamos, puntuar o dar el nombre de un síndrome electroclínico. ¿Cómo se define entonces? Es un grupo característico de signos y síntomas con un trazado electroencefalográfico generalmente soportado por hallazgos etiológicos, es decir, la causa, es decir, un grupo de signos y síntomas que tiene un trazado electroencefalográfico, a veces es un trazado electroencefalográfico muy específico para un síndrome y que nosotros podemos o deberíamos poder intentar definir la causa. Puede ser estructural, puede ser genética, digamos, puede ser una causa metabólica, puede ser una causa inmune o autoinmune, incluso una causa infecciosa, como por ejemplo una meningitis. Entonces, si yo ya puedo definir un síndrome epiléptico, ¿qué implicancias tendría? Tendría implicancias pronósticas y de tratamiento. Es decir, si yo defino el síndrome, yo puedo saber, ¿no?, cómo le va a ir a este paciente y cuál va a ser el mejor tratamiento para este síndrome. Generalmente tienen presentaciones edad dependientes, es decir, en neonatos, infantes, hasta los 2 años de edad, yo voy a conocer o voy a, digamos, agrupar un grupo de enfermedades. En la niñez hay algunos otros y hay algunos que no tienen edad predominante y pueden asociarse a ciertas comorbilidades. Entonces, acá tenemos ya una definición más clara de lo que podría ser o de lo que es, de lo que se conoce como un síndrome epiléptico. Ya tenemos entonces la definición operacional de epilepsia completa, es decir, ya podemos hablar de epilepsia. No es mi intención que conozcamos la clasificación de la epilepsia como tal, ni leer todo este cuadro, pero sí que la conozcan y que sepan que el comité de Leilae es muy activo en esto y año tras año, a veces cada 2 años, ¿no? O a veces más seguido, se reúnen para tratar de clasificar la epilepsia de la mejor manera. ¿Para qué? Para que clínicamente, eléctricamente, yo pueda tratar de definir a la epilepsia y esto me ayude a tener un mejor diagnóstico, tener un mejor pronóstico o poder conocer el pronóstico y orientar el tratamiento de nuestros pacientes con epilepsia. Entonces, esta es una clasificación interesante porque es una clasificación nueva. De hecho, fue publicada en abril de este año, el mes pasado, el 23 de abril se publicó, y el doctor Mario Alonso Venegas, que además ha sido mi maestro, uno de mis maestros, participó en este comité, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica ahora, según esta nueva clasificación, cómo se clasifica la epilepsia? Focal, ¿no? Que es decir, que un grupo de neuronas van a disparar de una forma anormal,
¿no? En una parte del cerebro y podemos ver con conciencia preservada o con conciencia no preservada. Y pueden ir de focal a bilateral o tónico-clónica, que es la crisis, digamos, generalizada, que es la más patognomónica, la que todo el mundo se asusta y la que más gente conoce como tal. La epilepsia generalizada, que podrá ser la epilepsia de ausencias o otras crisis generalizadas. Y la que no tiene un inicio conocido, que puede ser o focal o generalizada con o sin preservación de la conciencia, ¿no? Ahí está el grupo de las no clasificadas o de las que no podemos clasificar y los descriptores, ¿no? O las características clínicas iniciales que nos podrían orientar al tipo de crisis, ¿no? Esto es solamente para conocimiento. Me pareció importante porque es una clasificación nueva y esto es un poco lo que podemos ver, ¿no? A la izquierda, a su izquierda en las pantallas van a tener una crisis generalizada. Inicialmente se propone que todas las crisis tienen algún inicio focal y que rápidamente se generalicen, que nosotros a veces no podemos ver el inicio y ya se ven como generalizadas. Y aquí tenemos más bien lo que es una crisis focal en la que una parte del cerebro está descargando de una forma anormal, ¿no? Y esta se puede propagar hacia otras regiones del cerebro o hacia regiones contralaterales, ¿no? A través del cuerpo calloso. Aquí, y esto tampoco no es mi intención leerlo todo, pero sí que lo conozcan, ¿no? Los descriptores habíamos visto en la clasificación nueva, en la clasificación de abril, que ellos ponen los descriptores, ¿no? Pueden ser fenómenos motores, es decir, atonía, es decir, las caídas o las clonías o las distonías, las posturas distónicas, ¿no? O complejos o fenómenos motores complejos como automatismos, ¿no? Por ejemplo, automatismos orolinguales que son muy comunes, ¿no? O automatismos de la vocalización, ¿no? O el paciente que... no, también existe fenómenos sensoriales, fenómenos auditivos, percepciones corporales distintas, digamos, ¿no? O percepciones dolorosas, percepciones visuales, ¿no? Hay descriptores de tipo cognitivo, afasia, es decir, no encontrar la palabra, ¿no? No lograr encontrar la palabra, confusión, desorientación, amnesia, ¿no? Déjà vu, es decir, esta sensación de que ya lo he vivido, ¿no? Fenómenos autonómicos, tales como, por ejemplo, una taquicardia, una bradicardia, ¿no? El rubor facial, ¿no? Fenómenos epigástricos, como por ejemplo borborismo, la presencia de gases, la presencia de cialorrea, la salivación, la miosis, las pupilas chiquitas o las pupilas grandes, la incontinencia urinaria. También hay fenómenos afectivos, como por ejemplo muchos de los pacientes con epilepsia temporal que conocemos empiezan con una sensación de miedo, con una sensación de culpa, una sensación molesta, una ansiedad que no la pueden explicar, ¿no? Y también hay a veces unas auras que no son descriptibles, ¿no? Que el paciente no las puede describir o no sabe cómo describirlas. Y luego tenemos también a los fenómenos postictales, es decir, qué pasa después de una crisis, ¿no? Después de una crisis puede haber confusión, puede haber cefalea, puede haber alguna disfunción en el lenguaje, puede haber alguna paresia o parálisis, la incapacidad de mover una parte del cuerpo, un hemicuerpo, dependiendo de dónde se presente, digamos, o cuál sea el grupo neuronal que esté descargando de forma anormal. Bien, vamos a conversar un poquito sobre la epidemiología de la epilepsia y por qué es importante hablar de este tema, porque es una enfermedad neurológica severa
y muy común, afecta más o menos a 50 millones de personas al año. Este dato es de la OMS del año pasado, 2024. El 80% de pacientes con epilepsia viven en países de medianos y bajos ingresos. Este también es el dato del mismo reporte de la OMS. La prevalencia a nivel mundial es de 6.38 por cada 1000 habitantes. Prevalencia son casos nuevos y casos antiguos, es decir, todos los casos, ¿no? Y miren cómo en América Latina, en países como los nuestros, la prevalencia se incrementa casi al doble, de 15.8 a 17.8 por cada 1000 habitantes. Y la incidencia, que es los casos nuevos, ¿no? Va de 77.7 a 190 por 100.000 habitantes. Este es un estudio que lo hizo el doctor Carlos Alba, médico peruano, con el grupo del doctor Burneo, Jorge Burneo en Canadá. Aumenta 3 veces el riesgo de muerte prematura con respecto a la población en general. Este también es del mismo reporte del 2024. Y entonces vemos aquí la envergadura de la epilepsia, ¿no? O sea, es decir, no hablamos de ella porque es importante, porque afecta a muchas personas y porque tenemos que difundir su cuidado lo más y mejor posible, informarnos todos de la mejor manera. Esta es de la misma publicación de marzo del 2021 del doctor Carlos Alba, en donde vemos la prevalencia en esos países. ¿Cuáles son los países de mayor prevalencia? Los que están aquí en rojo, si ven mi puntero, aquí los que están aquí en rojo, la mayor prevalencia la tiene México, 25, Guatemala, que está en 12.95 y en Sudamérica está en Chile, con una prevalencia, según este estudio, de 17.75, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy prevalente, más prevalente en países de Latinoamérica, ¿no? Y lamentablemente nosotros tenemos más desconocimiento y es más difícil acceder al sistema de salud para pacientes en Latinoamérica. Entonces, es importante a nivel primario, ¿no? O incluso los familiares o los pacientes o los mismos pacientes conocer esto para poder actuar de la mejor manera cuando a veces no tenemos el acceso inmediato a los centros o por la precariedad de nuestros sistemas de salud. Lamentablemente esto ocurre, ¿no? Las causas de la epilepsia, bueno, hay varias causas, también tenemos las causas no conocidas, pero entre las conocidas tenemos las infecciosas, por ejemplo, la neurocisticercosis en Perú es muy prevalente, digamos, en el norte del Perú. Nosotros tenemos mucha prevalencia de neurocisticercosis en nuestro país. TORCH, las infecciones al nacimiento, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, encefalitis, entre ellas las más comunes, las encefalitis virales. En nuestro país, sobre todo, y en países de Latinoamérica también, la tuberculosis, ¿no? Y ahora cada vez más prevalente también el HIV. Enfermedades autoinmunes o enfermedades en las cuales nuestro propio sistema de defensa nos ataca, ¿no? Y puede generar también, muchas enfermedades autoinmunes pueden generar también epilepsias o atacar el sistema nervioso. Causas genéticas, que ya sabemos que están, digamos, dictadas o dictaminadas por algunos genes que se expresan en ciertos pacientes. Causas estructurales, ya sea pues alguna EBC, enfermedad vascular cerebral, algún tumor cerebral o incluso algún TEC, algún traumatismo encefalocraniano que haya generado una disrupción o un problema en las estructuras cerebrales corticales y que esto haya generado la presencia de una epilepsia secundaria, ¿no? Y las causas metabólicas, como son, por ejemplo, las hipoglicemias, ¿no? O algunas otras causas que pueden generar crisis epilépticas desde el punto de vista metabólico. Entonces,
Si nosotros nos vamos a tratar de definir las causas según las edades de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en este cuadrito es de elaboración propia, pero he tratado de dividirlas ¿por qué? Porque clínicamente a nosotros como médicos nos orientan también, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, yo voy a buscar o voy a tener en la cabeza diferentes causas que me van a poder orientar al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de estos pacientes. Entonces, si yo veo un neonatito con epilepsia, un pacientito que acaba de nacer y que debuta rápidamente en los primeros días de vida con una crisis epiléptica, ¿en qué podría pensar? En malformaciones cerebrales, en problemas de la oxigenación cerebral al momento del el nacimiento o incluso antes del nacimiento, niveles bajos de glucosa y electrolitos. A veces es bien común, el niñito nace, ¿no? Y no le dan de lactar de forma inmediata, el pequeño hace una hipoglicemia y puede convulsionar, problemas o errores innatos del metabolismo que rápidamente cuando el niño nace o a los pocos días o meses de vida van a hacerse notar, muchos de ellos a través de crisis epilépticas, hemorragias cerebrales, sobre todo en pequeños, en niños prematuritos, chiquititos, ¿no? Que tienen un cerebrito muy inmaduro y estos pueden sangrar y también, bueno, el consumo materno de algunas sustancias que podría generar que pasen al bebé y el niño convulsione, ¿no? En los niñitos ya más grandecitos, ¿no? Acá tenemos niños hasta los 2, 3 años. Vamos a pensar primero en las convulsiones, en las crisis febriles, ¿no? Las crisis febriles que son benignas hasta los 5 años de edad, ¿no? En un niño voy a pensar más probablemente en infecciones o menos comúnmente, pero sí pensar también en tumores cerebrales. En pacientes, niños y adultos, pensar en condiciones congénitas o genéticas, ¿no? Ya determinadas por ciertos genes, congénitas es decir, que nacemos con ellas, pero no necesariamente se notan, digamos, al nacer, sino que pueden aflorar en la niñez o en la adultez. La presencia de traumas cerebrales puede ser por caídas, por algún golpe, ¿no? O alguna enfermedad cerebral progresiva que se puede estar presentando y que debute como una epilepsia en un paciente, en un adolescente o en un adulto, ¿no? Si estamos pensando en adultos mayores, ¿no? En esta edad vamos a pensar más probablemente en una enfermedad vascular cerebral. A veces las demencias, como la enfermedad de Alzheimer, podría también tener alguna, mm, digamos, generar también epilepsia o algunos traumas cerebrales que también se pueden presentar cuando el adulto mayor se cae o hay alguna, algún trauma, ¿no? Trauma en el sentido de caída, en el sentido de lesión a nivel cerebral directo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico de epilepsia? Lo más importante es conversar con el paciente y muchas veces no con el paciente, sino con el familiar, porque el paciente no recuerda lo que ocurre, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante del diagnóstico al momento de abordar un paciente que puede tener epilepsia. Primero, conversar sobre los antecedentes familiares, ¿no? Si hay un paciente que tiene antecedentes familiares de epilepsia, yo puedo, digamos, orientar el diagnóstico o asumir que este episodio sí pudo haber sido una crisis porque el paciente ya tuvo un antecedente. Entonces, ahí, en esta parte, es bien importante que tanto el paciente, si es capaz de dar los datos, o el familiar dé los datos más fidedignos posibles, ¿no? Es importante preguntarle al paciente y nosotros siempre preguntamos qué estaba haciendo antes de que se presentara el evento, ¿no? Entonces, antes de que se presentara el evento, ¿el paciente durmió bien? ¿No durmió bien?
A veces lo que pasa generalmente con un adolescente, ¿no? Que viene con el papá, la mamá, y te dicen, no, la noche previa se desveló, se fue de fiesta, y entonces al día siguiente convulsionó. Entonces, es importante conocer la rutina del sueño. ¿Por qué? Porque el desvelo es un activador, ¿no? O genera, pues, que en un cerebro que está prono a convulsionar tenga más probabilidad de hacer, ¿no? ¿Ha habido alguna enfermedad previa? ¿Es un niño que venía con una infección respiratoria? ¿Es un niño que venía con una infección eh, gastrointestinal? ¿Algo había pasado? A veces, por ejemplo, son niños que vienen con muchos días de fiebre o con o fiebres de origen no conocido, que no se reconoce la enfermedad. Entonces, preguntar eso también, ¿no? Otra cosa que es importante preguntar es la presencia o si el paciente ha estado consumiendo alguna medicación, algún tipo de droga, aunque a veces no te lo van a decir cuando son jóvenes o adultos jóvenes, siempre hay que preguntarlo. A mí me pasó y siempre lo cuento cuando me piden hablar de estos temas. Venía un paciente que era un adulto joven, me decía, y yo le pregunté, ¿no? ¿Utiliza usted algún tipo de medicación, alguna droga? Bueno, yo solo convulsiono cuando consumo marihuana, ¿no? Si yo no consumo marihuana, no convulsiono. Entonces, es como que ¿no? Y vienen, claro, después de haber consumido, ¿no? Tienen una crisis y luego vienen al neurólogo y luego se pierden un año y luego vuelven a consumir y luego vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y circunstancias previas antes del evento porque tenemos que poder diferenciar la presencia de una crisis epiléptica como tal, de repente un síncope, de un ataque de ansiedad, de un ataque de pánico. Entonces, conocer el entorno previo del paciente y las circunstancias previas nos ayudarán pues a hacer esta disquisición clínica de lo que podría estar ocurriendo, porque cuando viene el paciente generalmente ya convulsionó, ¿no? O sea, viene al neurólogo cuando ya ha tenido un episodio. Es a veces sucede cuando las crisis son frecuentes que de repente uno está haciendo el interrogatorio y el paciente convulsiona ahí, entonces uno lo puede ver y uno lo puede objetivar, ¿no? Eh, Esto es lo que se pregunta generalmente el antes, ¿no? El durante el evento, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento del día convulsionó? A veces es importante, ¿no? Porque nos ayuda también a hacer la disquisición diagnóstica. Si el paciente convulsiona en la mañana cuando se levanta, es un paciente joven que convulsiona en la mañana cuando se levanta, que tiene saltitos y que tomando el desayuno, digamos, el tenedor lo bota, ¿no? Porque hace estas mioclonías, ¿no? ¿Cómo inició la crisis? Y ahí viene, digamos, la parte de los descriptores que yo les había eh, comentado cuando conversamos un poquito sobre la clasificación. Entonces es bien importante que la persona que evidencia el evento, porque esto no se lo vamos a preguntar directamente al paciente, pero a la persona que evidencia el evento, si logra ver qué es lo que pasó primero, ¿no? Cómo inició primero, ¿no? Si hay la presencia de un aviso, un aura, la sensación de miedo, una epigastralgia, le duele mucho el estómago, a veces siente que se va a desmayar, a veces hay un tinnitus, ¿no? O a veces veo todo borroso, porque eso también nos puede orientar a ver si es que puede haber sido un síncope, un desmayo, ¿no? O una epilepsia como tal, ¿no? Cuánto duró y las características de la crisis ya en sí, porque sabemos que una crisis que dura más de 5 minutos, generalmente una crisis debe durar menos de 1 minuto, ¿no? La mayoría de las crisis se abortan solas, es decir, pasan solas antes de los 2 minutos. Si yo ya veo que una crisis, y por eso es importante además tomar el tiempo, yo sé que a veces cuando uno está en presencia de una crisis como tal, eh, no estás mirando el reloj ni viendo cuánto dura, pero y a veces a los padres cuando están viendo a los hijos con una convulsión, o sea,
puede durar 1 o 2 minutos y le parece a uno una eternidad, ¿no? Pero si uno lo mira con cabeza fría, ¿no? Entonces yo sé que, la crisis muy probablemente se aborte sola antes de los 2 minutos. Si una crisis está durando más de 2 minutos, tiene más probabilidad digamos, a durar más tiempo, y si una crisis ya va durando de 5 minutos a más, entonces ya es un estado epiléptico y ya es una emergencia neurológica. Entonces, es por eso que la duración de la crisis es importante, porque a la persona que está, digamos, acompañando al paciente con la crisis, le puede dar un aviso y decir, ok, ya esto está durando más de 2 minutos, ya me preparo para llevarlo a la sala de urgencias, a la sala de emergencias, al centro médico más cercano, porque ya está durando 2 minutos y tengo más probabilidad de que dure más de 5 minutos. Y bueno, la presencia de los síntomas postictales, digamos, que también habíamos conversado, qué es lo que pasa después del evento. A veces hay confusión, a veces hay cansancio, hay un dolor muscular muy fuerte, porque una crisis tónico-clónica generalizada es una liberación de energía muy, muy fuerte. Entonces el paciente está muy cansado, muchas veces se queda dormido 1 hora, 2 horas, y a veces también hay problemas de lenguaje, hay afasias postdictales, es decir, el paciente no escucha, pero no puede expresarse de la mejor manera, o no encuentra la palabra adecuada para decir lo que quiere decir. Entonces, todas estas cosas nosotros las preguntamos, y es por eso que es muy importante que el paciente y el cuidador, la persona que está mirando la crisis o auxiliando al paciente, pueda tener en cuenta estos datos que nos van a hacer, es una disquisición clínica muy importante. Entonces, siempre que nosotros vemos un paciente con epilepsia, le preguntamos siempre a la mamá, al papá, al cuidador, ¿y tiene algún video del evento? ¿No? Porque muchas veces el video es difícil que el cuidador esté con una cámara o con un celular todo el rato y que capte la crisis desde el inicio, ¿no? Pero a veces captan a la mitad de la crisis y uno puede ver la semiología de la crisis, de repente no desde el inicio, pero sí le puede dar a digamos, datos importantes para la disquisición clínica de este evento. Primero, ¿será una crisis? ¿No será una crisis? ¿Cuánto duró la crisis? ¿No? Más o menos. A veces los familiares no te pueden decir cuánto dura, pero sí te pueden decir que inmediatamente que empezó la crisis ellos ya lo estaban llevando, y más o menos cuánto tiempo hay en la movilidad desde su casa hasta la clínica o el centro de salud. Entonces uno puede más o menos calcular, ¿no? Cuánto podría haber durado este evento. Son formas indirectas de hacerlo, pero por eso es importante tener esta parte para el diagnóstico. Es fundamental, ¿no? O sea, el diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico eminentemente clínico, y por eso es que nosotros requerimos que los familiares, los cuidadores, la persona que esté presente durante la crisis, con cabeza fría nos pueda decir todo lo que ocurrió, ¿no? Porque la data es bien importante. Lo siguiente que nosotros hacemos en consultorio es un examen físico-neurológico, es un examen detallado en el cual podemos ver, pues, si es que hay algunos signos de focalidad, si el paciente ha dejado de mover un hemicuerpo, ¿no? Ver, digamos, pares craneales, cómo está la marcha, pues, porque si es que hay un problema de tipo estructural, de repente el examen físico me dé mayores luces sobre qué es lo que podría estar pasando, ¿no? El examen físico neurológico es una parte fundamental después de hacer una buena anamnesis clínica, es decir, una buena anamnesis. Nosotros podemos ya pasar a la parte del examen físico neurológico. No es menester de esta reunión hablarles sobre el examen físico, pero sí es importante que sepan que su neurólogo siempre les va a hacer un examen físico neurológico si es que vienen con un diagnóstico de haber presentado una crisis, ¿no? Y los exámenes auxiliares, que
como su nombre bien lo dice, son auxiliares o de ayuda al diagnóstico. Es decir, no es que he venido para que me hagan un electroencefalograma porque quieren saber si tengo epilepsia o no. Así en verdad no funciona. Muchos vienen con esa idea, ¿no? Pero estos son exámenes de ayuda al diagnóstico. El diagnóstico de la epilepsia, nuevamente, es un diagnóstico eminentemente clínico. Obviamente, si encuentro alguna cosa en la resonancia o alguna cosa en el electro, ¿no? Alguna descarga normal en el electro, me podrá pues orientar mejor hacia una epilepsia, hacia el tipo de crisis y en el mejor de los casos, a orientar, digamos, hacia un síndrome epiléptico, ¿no? Y el diagnóstico diferencial también, ¿no? Porque no todo lo que tiembla es epilepsia y la epilepsia no siempre tiembla y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, los exámenes de ayuda al diagnóstico tenemos los dos que son, digamos, los pilares. El primero es el examen funcional, el electroencefalograma o videoelectroencefalograma, en el que se ponen electrodos, ¿no? Electrodos sobre el cuero cabelludo y nosotros podemos registrar la actividad eléctrica cerebral en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hago un electroencefalograma de 1 hora y el paciente no convulsiona en esa hora o no presenta una descarga epileptiforme sin crisis clínica o con crisis clínica anormal, digamos, ¿no? Es que ya no tengo epilepsia, no, como mi electro salió normal, ya no tengo epilepsia. Eso ojalá fuera cierto, pero tampoco es así, ¿no? Entonces, los exámenes de ayuda al diagnóstico son eso, son exámenes de ayuda al diagnóstico, ¿no? Ahora, qué me va a ayudar más, digamos? Si yo puedo registrar sueño y vigilia, ya habíamos visto que el sueño es un sincronizador neuronal. Entonces, muchas veces el paciente que tiene epilepsia, cuando duerme, tiene mayor probabilidad de hacer una crisis. Entonces, a veces, si el electro fue solo en vigilia, de repente necesite sueño para poder encontrar algo. Y la otra cosa que nos ayuda es el tiempo de duración del videoelectro, ¿no? Porque mientras más tiempo yo lo grabe, más probabilidad tengo yo de captar algo, ¿no? Pero también hay que hacerlo costo-beneficio. O sea, yo les puedo grabar 24, 48, 72 horas, pero si la crisis se presenta una vez cada 6 meses, entonces costo-beneficio no es real, ¿no? Entonces hay que ver todas estas cosas cuando uno pide, cuando uno solicita el examen auxiliar como neurólogo y cuando uno realiza, en mi caso, ¿no? El estudio como neurofisiólogo, ¿no? Y el otro examen que nos ayuda bastante es la resonancia. La resonancia, ahora existen resonancias funcionales, resonancias con protocolos de epilepsia, en donde los cortes son mucho más delgados, ¿no? Donde podemos ver, pues, por ejemplo, acá problemas de la migración neuronal, aquí logran ver, ¿no? Una migración neuronal anormal en la corteza cerebral, acá se ve acá en FLAIR, ¿no? Entonces, si nosotros logramos captar un problema estructural en la resonancia y tenemos que clínicamente la crisis, digamos, clínicamente empieza ahí donde está el problema estructural, entonces yo digo, ok, ya sé que tengo el problema estructural, digamos, ¿no? Que está aquí, y semiológicamente, es decir, la crisis clínicamente también empieza aquí. Entonces yo puedo decir, el foco epileptógeno es este de aquí. A veces se puede hacer, a veces tenemos la posibilidad de decir, ok, sí, pero muchas veces las resonancias salen normales, los electros también salen normales, y eso no quiere decir que el paciente no tenga epilepsia. Vamos de nuevo, el diagnóstico de epilepsia es eminentemente clínico. La utilidad de los estudios auxiliares. Entonces, no es que no sirven para nada tampoco, ¿no? Sí hay utilidad para estos estudios. Complementar la hipótesis en el diagnóstico de epilepsia. Es decir, yo ya tengo el diagnóstico clínico de epilepsia. Tampoco no es muy óptimo decir, a ver, que le hagan un electro para que le diagnostiquen epilepsia. No, es el complemento, ¿no? Ayuda a establecer el cuadro clínico y su clasificación sindrómica, sobre todo en el caso del video electroencefalograma, si tengo la opción de grabar una crisis clínica en el electroencefalograma y yo puedo hacer la correlación
clínica y eléctrica, porque lo tengo al paciente ahí, lo estoy mirando a través del video y además estoy registrando su actividad eléctrica cerebral, entonces lograré hacerlo en buena hora, ¿no? Y si logro hacer eso, entonces orientará la decisión terapéutica y me dará un pronóstico, porque ya podré ponerle un apellido, digamos, a la epilepsia o al síndrome al cual me estoy enfrentando o a este paciente. Y finalmente, el diagnóstico diferencial. Nosotros no vamos a tocar tratamiento en esta sesión, pero finalmente el diagnóstico diferencial, y es lo que les decía antes, ¿no? No todo lo que tiembla es epilepsia y la epilepsia no siempre tiembla. Esto, digamos que es lo mismo que utilizan nuestros colegas de movimientos anormales cuando dicen no todo lo que tiembla es Parkinson, ¿no? Pero para epilepsia también funciona, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que también puede haber un síncope, un desmayo, una lipotimia, una bajada de presión, el paciente se desmaya, pierde por un momento la noción de dónde está, ¿no? Hay algunos desórdenes conductuales, neurológicos y psiquiátricos, lo que nosotros llamamos trastornos paroxísticos de tipo no epiléptico, que son también muy comunes y que ahí, por ejemplo, el video electroencefalograma sí nos ayuda bastante, porque si yo puedo ver qué es lo que hace el paciente y veo que no tiene correlación con el electroencefalograma, entonces yo digo, ok, entonces esto no es una... Y la otra cosa es que hay que preguntarle también a los padres, ¿no? ¿Esto es lo que hace su niño? ¿O esto es lo que a usted le preocupa? Porque a veces que pasan las dos cosas, o sea, el paciente tiene epilepsia, pero también hay un trastorno paroxístico no epiléptico, juntos. Entonces, el mismo familiar del paciente te va a responder y te dice, no, esto no es lo que hace, esto es diferente, hace varias cosas diferentes, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Algunas enfermedades relacionadas al sueño, por ejemplo, algunas parasomnias, ¿no? Que, bueno, ya se diagnosticarán con una polisomnografía, pero eso no es motivo, pues, de esta clase o de este simposio, desórdenes del movimiento o desórdenes paroxísticos, algunos de tipo tics, algunos temblores que podrían parecerse a una epilepsia, pero no lo son, y incluso migrañas, ¿no? Migrañas que vienen con dolores de cabeza, con fotopsias, que podrían a veces decir que, digamos que fue un aura también de una epilepsia, pero que van hacia el lado de las cefaleas primarias, en este caso la migraña, ¿no? Bien, algunas conclusiones para ya terminar, ir terminando con esta presentación. La epilepsia entonces es una enfermedad crónica y no contagiosa, no le tengamos miedo, no es, es una enfermedad cerebral, es una enfermedad neurológica, de las más comunes a nivel global, ¿no? Afecta, como ya hemos visto, a población de cualquier edad, dependerá de la edad en la que yo me pueda orientar, digamos, al tipo de epilepsia o al tipo de síndrome. Su clasificación y diagnóstico dependen primariamente de su presentación clínica y el examen físico. Es algo que venimos repitiendo y siempre lo repetimos a lo largo de todas las presentaciones. Es lo más importante. Y eso sería todo lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si las preguntas vienen ahora o vienen después, doctora Loreto. Buenas tardes, gracias doctora. Voy a invitar a María Marta Lizarralde, que nos va a comentar un poquito de Fundemi y que va a dar lugar acá a la moderación. Las dejo a las dos entonces ahora. Le pido que por favor deje de compartir su presentación. Gracias. Bueno, les digo hola desde Argentina. Soy miembro de Fundemi, una organización de familias de pacientes con enfermedades neurológicas severas que derivan en una cirugía. Y nuestra misión es acompañar, contener y facilitar información de calidad para esas familias que están ante tamaño desafío. Muchas gracias, doctora Caroline, por toda su presentación, muy interesante. Y la verdad es que quisiera pasar rápidamente a las preguntas del auditorio, así se las acerco a la doctora Caroline y podemos responder la mayor cantidad de inquietudes posibles.
María Marta, tú las manejas las preguntas, ¿no? Yo no estoy viendo ninguna, a ver. Acá abajo en el panel de preguntas tienes que pinchar y aparecen en el menú acá abajo. Bien. Hay una pregunta que nos acerca un asistente anónimo que pregunta si el periodo menstrual en las mujeres podría ser un factor desencadenante de una crisis. Sí, de hecho existe la llamada epilepsia catamenial, ¿no? Y sí podría desencadenarse, digamos, en ciertas etapas del ciclo menstrual porque hay un influjo hormonal, ¿cierto? Estrógeno y progesterona. Entonces, existen momentos en el ciclo menstrual de la mujer que pueden ser más predisponentes, de hecho, a una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, en las mujeres sí se da lo que se llama epilepsia catamenial y bueno, cuando pasa esto, lo que nosotros hacemos es tratar de hablar con la paciente y ver, pues, ¿no? Cuándo es que se presentan con mayor frecuencia las crisis y se puede manejar el tratamiento según ello, pero sí, definitivamente la epilepsia catamenial existe. Bueno, muchas gracias, doctora. Gabriela nos consulta si en una crisis epiléptica puede acarrear que las neuronas vayan muriendo. Esa es una pregunta muy, muy común y muy frecuente. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es no, ¿no es cierto? Si la crisis, porque las crisis son de muy corta duración, ¿no? Las crisis epilépticas, digamos que no son consideradas un estado epiléptico, no es que va a haber problemas cognitivos después de una crisis epiléptica porque se vayan muriendo las neuronas, no, eso no ocurre. Cuando la crisis es muy prolongada, y estamos hablando de un estado epiléptico como tal, ahí sí, porque ahí hay daño, digamos, que va perdurando en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí sí podría generarse algún tipo de problema. Pero en las crisis epilépticas regular comunes que no están categorizadas como estado epiléptico, no. Sebastián nos pregunta si hay diferencia en la incidencia de epilepsia entre hombres y mujeres. No es que no existe, o por lo menos no está determinado que haya más mujeres o más hombres con epilepsia. De hecho, hay muchas enfermedades en las que sí. Hay algunos síndromes epilépticos en los que sí. Por ejemplo, describe que en el síndrome de West, por ejemplo, hay más varoncitos que mujeres, ¿no? Dependiendo ya, pero ya estamos hablando de síndromes epilépticos específicos. Pero si estamos hablando de la epilepsia como una Claro. generalidad, no. Claro, por ejemplo, el síndrome de Rasmussen también tiene mayor prevalencia en las mujeres, Sí, ¿cierto? claro que sí. Claro que sí, Eh, pero y tengo otra pregunta que dice si las ausencias son una forma de crisis epiléptica y creo saber que sí, que son una crisis epiléptica, ¿no es cierto? Y yo sí, le claro que agregaría sí. a esto, es una pregunta que se me ocurre relacionada, ahora te dejo la palabra a ti, Caroline, pero si se suceden varias crisis de epilepsia, crisis de ausencia, una detrás de otra y muy breves, ¿qué comportamiento deberíamos tomar? Sí, a ver, las ausencias definitivamente sí, como ya habíamos visto, es un tipo de epilepsias de tipo generalizada, ¿no? Que se conocen como las crisis de ausencia o lo antes llamado el petit mal, ¿no? Porque era como que la epilepsia pequeñita, la que no convulsionaba, digamos, ¿no? Clínicamente. Pero sí, definitivamente son un tipo de crisis. Ahí creo que vamos a la primera pregunta, que ya le habías respondido tú también.
En la segunda parte, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, y no solamente hablando de cualquier crisis epiléptica, si son repetidas y no hay, digamos, no hay retorno de conciencia, digamos, ¿no? Hay pérdida de conciencia entre las crisis, entonces esto se considera como que la crisis sigue, ¿no? O sea, es una, entonces ya ahí si es que vemos que hay crisis epilépticas repetidas, ¿no? Que son muy seguidas y que no hay, o que hay pérdida de conciencia entre crisis, entonces ya podríamos estar hablando de un estado epiléptico, ¿no? Dependiendo de cuánto haya durado todo ese episodio como tal, se cuenta como uno, ¿no? Entonces, si en 5 minutos me dan 20 crisis, ¿no? Y sigo yo sin recuperar la conciencia intercrisis, entonces ya yo estaría pensando en manejarlo más como un estado epiléptico. Gracias, doctora, por su respuesta. Aquí Melanie nos pregunta si es posible padecer epilepsia sin evidencia de actividad en el electroencefalograma y con una resonancia magnética normal, ¿no es cierto? Eso a veces pasa, ¿no es así, A veces doctora? pasa. De hecho, sí se puede, ¿no? Y es lo que yo les decía, ¿no? Los exámenes auxiliares son esos, son exámenes auxiliares o de ayuda al diagnóstico. Si nos ayudan y nos pueden dar digamos, alguna ayuda con respecto al tipo de crisis, sí, pero tenemos un 30 hasta más por ciento de epilepsias en las que no se conoce la causa y que se hacen electroencefalogramas repetidos y que nunca se encuentra nada, pero sí están categorizados como epilepsia, ¿no? Y se deben tratar, de hecho. Aquí Reina nos pregunta también si una mujer embarazada que tuvo convulsiones durante el embarazo puede, en ese caso el bebé puede tener una predisposición a desarrollar la enfermedad. No necesariamente, o sea, el bebé es un ente aparte a la mamá, ¿no? Entonces habría que ver si es que hay crisis en el embarazo, ahí tienes que diferenciar, ¿no? Es una epilepsia en el embarazo en una mujer que anteriormente, digamos, sin estar embarazada ya tenía crisis o que sus crisis han debutado durante el embarazo, ¿no? Porque son dos escenarios diferentes. Entonces, si ese niño viene de una mamá, ¿no? O un papá, digamos, o sea, indistinto, ¿no? ¿Podría tener alguna predisposición genética a hacer epilepsia? Sí, pero si es que, digamos, es una mujer previamente sana que nunca ha tenido crisis y que algo durante el embarazo hace que desencadenen las crisis epilépticas, digamos, no. Las crisis que son de corta duración no deberían generar ningún daño en el feto, ¿no? Perfecto. Gracias, doctora Carolín. Y otra persona nos pregunta si hay posibilidades de que una persona pueda fallecer durante una crisis de epilepsia. Sí, eso sí puede pasar, lamentablemente sí puede ocurrir. Este, sí, la respuesta es sí, puede, ¿no? Y también y eso se relaciona con el SUDEP, que creo que también hay ahí, ¿no? Una pregunta al final, ¿qué es el SUDEP? Es el síndrome de muerte súbita por epilepsia. Es decir, las personas que tienen epilepsia tienen más probabilidad de hacer muerte súbita por alguna otra causa, pues, ¿no? Por el hecho de tener epilepsia como enfermedad de fondo. Perfecto, doctora. Y cuando hay otro asistente nos pregunta si hay vómitos durante una crisis, ¿cuál es el comportamiento que debemos tomar? De cuidado, ¿no es cierto, doctora? ¿Escuchan? Hola. Sí, sí, Se cortó un se cortó poquito. por un momento, sí. Si hay Sí, vómitos durante una crisis, ¿cuál es el comportamiento a seguir, no? Esa era la pregunta. exacto. Sí, bien, el comportamiento ante una crisis es siempre el mismo, ¿no? Lo primero es no perder la calma.
Si podemos empezar a tomar el tiempo, en buena hora. Si no, lo primero es no perder la calma. Luego, paciente en un lugar en donde no se pueda golpear, ¿no? Porque si estoy al lado de una mesa, una silla o me desplomo en un escritorio, entonces existe más probabilidad de que me pueda golpear con cosas que hay en mi entorno. Entonces, poner al paciente en un espacio seguro, en donde la crisis pueda terminar y él no se golpee, ¿no? Cuando la crisis termina, lo que hay que hacer es desajustar la ropa, ¿no? Si hubiera botones o si hubiera corbata, ¿no? Para permitir que la crisis termine de la forma más libre posible, no agarrarlo, no sostenerlo, nunca, 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 nunca meter, no lapiceros, no pañuelos, no nada, nada. Y cuando la crisis termina, colocar al paciente en posición de seguridad, que es de costado, porque si hay un vómito o un fluido, porque no necesariamente es vómito, ¿no? Puede haber incluso espuma que sale de la boca. Entonces, colocarlo de costado, cosa que cualquier fluido que salga, ¿no? Vaya hacia afuera y no hacia adentro del paciente. Entonces, una vez que hemos hecho todas al paciente en posición de seguridad y ahí cuando ya el paciente está en posición de seguridad ya llamaré a ayuda, buscaré, ¿no? Pero durante la crisis nosotros tenemos que asistir al paciente. Si ya somos dos personas, bueno, uno asistirá al paciente o irá llamando ayuda, ¿no? Para hacer las cosas más fluidas. Pero si no, ese es más o menos los pasos que deberíamos de seguir. Hay otra pregunta. Dice, en caso de convulsiones febriles durante la niñez, supongo que son estrictamente febriles, ¿debe hacerse controles periódicos durante la edad adulta? A ver. Vamos a ver. La definición de una crisis febril es una crisis asociada siempre a fiebre, ¿no? Y que debe estar en el grupo etario entre los 6 meses hasta los 5 años. La última definición que tenemos de las crisis febriles, ¿no? Entonces, si es que son estrictamente crisis febriles simples, y ahí tendríamos que hacer la disquisición de si es una crisis febril simple o una crisis febril compleja, pero si es que fueran crisis febriles simples, que generalmente son tónico-clónicas generalizadas, que no tienen focalidad, ¿no? Entonces, y se repiten, o sea, yo conozco un montón de niños que han sido niños que han tenido crisis febriles y ahora son doctores y neurólogos. Si me explico, eso no tendría por qué tener mayor incidencia de crisis en la adultez. Si estamos hablando de una crisis febril compleja, una crisis febril que ha durado mucho, una crisis febril que se asocia a otra cosa, ¿no? Que puede perdurar en la adultez, entonces ahí sí, claro que sí, ¿no? O sea, ahí habría que hacerle el seguimiento al adulto. Estamos hablando de una epilepsia que debuta en la niñez. Exactamente. Acá Katy nos pregunta si es común que el tipo de crisis se exprese o cambie la manifestación cada vez que ocurre. No. O sea, existen, hay, ¿no? Veces que, por ejemplo, si hay, digamos, hay diferentes tipos de crisis dependiendo de dónde está la lesión, ¿no? Si yo tengo muchas lesiones, yo puedo, o sea, a veces se prende un foco, digamos, ¿no? Y a veces otro en diferentes partes del cerebro y dependiendo de ello será la característica clínica de la crisis. ¿Puede ocurrir eso? Sí. Generalmente eso no ocurre, generalmente el tipo de crisis es siempre el mismo y nos orienta a que hay un solo foco epileptógeno, ¿no? Entonces, si el tipo de crisis varía o si es muy sui generis, de cosas, digamos, de movimientos muy raros que no son estereotipados, es decir, que no se repiten siempre igual, ¿no? Entonces ahí nos haría pensar más de repente en un diagnóstico de tipo ansiedad o un trastorno paroxístico de tipo no epiléptico, ¿no? ¿Que puede coexistir con epilepsia? Claro que sí. De hecho, es común que eso ocurra. Muchas gracias, doctora Caroline. Otra pregunta, y creo que esto es bastante frecuente a todos los que convivimos con esta enfermedad, es si en cada episodio, en cada crisis, es necesario
que el paciente asista a emergencias. Mm. Eh, Dependiendo, ¿no? O sea, digamos que depende mucho de la relación que uno tenga con la epilepsia, porque uno convive con ella y entonces ya es como que uno, sobre todo cuando son niños, el papá conoce, ¿no? Entonces hay veces que el neuropediatra ya te dice, ya, mira, ten la benzodiazepina, ¿no? Al costado y cuando tengo una crisis ya le vas poniendo no sé, acá nosotros tenemos el diazepam intrarrectal, ¿no? Entonces, ya le pones un supositorio y vas viendo cómo va. Si no aborta la crisis, ya lo vas llevando, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de cómo son las crisis, de que uno tenga con la epilepsia, de cómo vaya viendo uno, si es una crisis que tiene características distintas a lo que normalmente hace, si es una crisis que está demorando mucho y que ya no es lo que él normalmente hacía, si es una crisis que se acompaña de una cosa rara, no despierta rápidamente como antes lo hacía, o hay alguna cosa que me llame la atención. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, si hay algo que te asusta, mejor llévalo, ¿no? Y tienes la posibilidad de hacerlo, porque hay muchos pacientes que tampoco tienen la posibilidad inmediata, ¿no? Entonces, si hay algo que realmente te asusta o que sientas que no puedes manejar, que es algo distinto a lo que normalmente ocurre, que no está recuperando la conciencia en el momento que normalmente lo hacía, que cuando recupera la conciencia lo ves diferente, ¿no? Es mejor llevarlo, si tienes la posibilidad de hacerlo, claro. La importancia, doctora, en muchos casos cuando debutamos con estas enfermedades, que el médico que está involucrado en el caso nos cuente que puede suceder esto de crisis a repetición o crisis que se prolongan más de lo común en el tiempo. Entonces, tenemos una crisis de 1 minuto, 2 minutos, 3, 5 minutos, tener a mano la medicación de rescate, ¿no es cierto? Esto, como usted dijo, el diazepam por vía rectal o una pastilla sublingual, toda esa medicación de rescate, qué importante es que podamos tenerlas a mano, ¿no es cierto? Claro, y no solo eso, sino saber manejarlas, o sea, porque una cosa es tenerla y otra cosa es, ¿y ahora qué hago con esto, no? Entonces, las madres, sobre todo los que trabajamos con niños, las madres saben mucho. De hecho, a la mamá hay que preguntarle siempre y escucharla siempre, porque nadie sabe mejor que su mamá cómo es la crisis de su hijo, en qué varió esta vez, qué fue diferente esta vez. O sea, siempre, 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 siempre escuchar a la mamá, escuchar al familiar, es la persona que más datos te puede dar. Y si algo le asusta, si algo no le gusta, créele a la mamá y dale la seguridad de decirle, ¿sabes qué? Si algo no te cuadra, llévalo. Llámame, o sea, ten algo para hacer siempre, ¿no? Coincido plenamente, doctora, con eso último que está diciendo y es muy importante para las mamás que aprendamos a confiar en nuestra intuición. Es algo muy claro, es algo que viene con nosotros, que viene Sí, incluido y es muy importante que sí, claro que sí. atendamos O sea, a esa intuición. Tenemos que cerrar, nos estamos quiero decir excediendo. algo chiquitito. Perdona a la doctora Loreto que no estaba leyendo sus mensajes porque tenía la presentación en modo pantalla completa. Discúlpeme que se me pasó el tiempo. Sorry. Si estamos un poquito fuera del tiempo, quiero agradecer a ambas invitadas de hoy, a la doctora Caroline Malamud, a María Marta Lizarralde, y yo sé que María Marta quiere compartir un mensaje también cuando yo le ponga esta imagen. No, solamente invitarlos a que nos contacten. Aquí les vamos a dejar una placa con nuestros canales, nuestras vías de contacto, para que si tienen preguntas o si necesitan acompañamiento, nos ponemos a disposición. Y aprovecho también este último minuto para felicitar a la Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia, que está cumpliendo, creo que en el día de hoy, 72 años. La verdad que honestamente han sido una organización de referencia en Latinoamérica y la verdad es que merecido las felicitaciones y nuestro reconocimiento, ¿no?
Muchas gracias. Les quiero recordar a quienes están todavía conectados que esta sesión de hoy va a estar disponible en el canal de YouTube. La vamos a estar compartiendo a sus correos electrónicos registrados en la inscripción y los esperamos la próxima semana. Y también quiero comentarles